Violeta creo que fue a la oficina. Ok. Listo. ¿Listo? Ok, entonces nada más un minutito, ¿no? Regresan las chicas. ¿Listo? Ya, ahorita viene, maestra. Ok, entonces empezamos. Fíjense bien. En la página 237 tienen dos cuadros, pero quiero que nos basemos en el cuadro de abajo que dice habilidad en la expresión escrita y argumentativa. Ahí no viene el título, pero yo lo nombré como criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente lo que les van a evaluar en ese ensayo que ustedes van a elaborar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente son 3 criterios. El primer criterio que tenemos es el lenguaje empleado en el comentario. Cuando veamos esto de comentario, se hace referencia al ensayo, ¿de acuerdo? Para que no nos vayamos a confundir. Es básicamente lo mismo. Digo, comentario y ensayo no es lo mismo, pero hace referencia al ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí en el manual dice eso, se refiere al ensayo que tenemos que elaborar. Entonces, cuando nosotros nos van a evaluar el lenguaje que nosotros utilicemos, lo que significa es que nosotros tenemos que tener un empleo correcto, como lo dice aquí, de las reglas ortográficas, de puntuación, de gramática, así como la riqueza, precisión y pertinencia de nuestro vocabulario, ¿de acuerdo? Es decir, que las palabras que utilicemos sean las adecuadas y en el lugar adecuado, bajo el significado y el contexto adecuado del argumento que estoy escribiendo. Entonces, obviamente, si nosotros utilizamos las reglas ortográficas, sabemos cómo utilizarlas, vamos a saber cómo escribir y vamos a saber, por ejemplo, cuándo poner un acento, cuándo no poner un acento, en qué palabras sí, en qué palabras no, ¿de acuerdo? Signos de puntuación también, entonces ahí sí nos vamos a detener un ratito. Entonces, del lenguaje lo que a nosotros nos van a evaluar ya más en específico es la ortografía, es la puntuación, es decir, el uso de signos de puntuación. Bueno, cuando hablamos también de ortografía, obviamente el uso correcto de las palabras, es decir, cuándo se llevan acento, cuándo no llevan acento, porque luego nos pasa que decimos, bueno, esta como que sí lleva, y se lo ponemos y ni siquiera lleva de acuerdo a la regla ortográfica. Hoy vamos a ver precisamente cuáles son estas reglas ortográficas básicas para que ustedes sepan cuándo sí lleva, cuándo no lleva, ¿de acuerdo? También es importante que cuando estemos leyendo, y esa es parte de la comprensión lectora, cuando estemos leyendo, tienen que ser muy observadoras y observadores en las palabras, ¿de acuerdo? Es una recomendación que yo les doy. Vean cómo se escriben, ¿sí? Porque luego a veces a lo mejor se nos olvida la regla en ese momento, no nos acordamos si lleva acento o no lleva acento, pero yo me acuerdo que en un libro que leí, yo sé que comunicación lleva acento en la O, por ejemplo. Entonces, a veces ya nada más ni siquiera piensan en la regla, a veces ya conocen la palabra y saben y están seguros de que lleva acento ahí, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que ustedes pongan mucha atención en las palabras cuando están leyendo, ¿de acuerdo? Yo lo veo mucho con mis alumnos de secundaria, le doy clase a chicos de secundaria, y lo veo mucho que les digo, a ver, cópienme este parrafito de 2 o 3 líneas, y no me copian ni siquiera los acentos. Y les digo, a ver, es que tienen que poner atención en los acentos. Si van a copiar, lo van a copiar exactamente igual, ¿no? Es como que se los coman y desaparezcan, ¿no? Porque es muy importante los acentos. Yo siempre les digo a ellos, no es lo mismo si ustedes le preguntan a una persona que les gusta, que la quieren, que si quieren ser su novia o quiere ser su novio, y que le... Ay, denme un segundo. Y que esta persona, vamos a suponer que ustedes se lo escriben por WhatsApp, y que a ustedes les respondan sí con acento, que sí sin acento. No es lo mismo. Si a ustedes les responden sí sin acento, el sí sin acento es una posibilidad. O sea, no es una afirmación. Y cuando se los ponen sí con acento, bueno, entonces si es su novia y es su novio, ya les dijo que sí, porque es una afirmación. Entonces no es lo mismo cuando lleva acento a que no lleva acento. Entonces hay que darle la importancia que merecen los acentos porque cambia el significado de las palabras. Eso es lo que tenemos que entender, que cambia el significado de las palabras, ¿de acuerdo? Y a veces pasamos por alto este tipo de detalles que son muy importantes en el lenguaje, por eso, porque cambia el significado. ¿Estamos? Entonces, puntuación, uso adecuado de los signos también, cuándo utilizar un punto, cuándo utilizar un punto y seguido, un punto y aparte, 2 puntos. Por ejemplo, en los párrafos es muy importante, fue lo que observé también en sus ejercicios, que eran párrafos a veces muy largos, donde no se utilizaba ni un solo punto, un punto y seguido entre el párrafo. Entonces es muy importante que por lo menos en un párrafo exista un punto y seguido. No podemos lanzar una idea y que sean 4 o 5 líneas sin tener una pausa,
¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cuándo sí vamos a poner un punto, una coma, dos puntos, etcétera, etcétera. La gramática, obviamente, tiene que ver con el uso de las reglas gramaticales, también la parte de redacción, es decir, cómo redactamos, cómo expresamos una idea, y obviamente el vocabulario, como ya les había dicho, que ustedes demuestren que saben muchas palabras, que tienen un bagaje muy alto, bueno, ahorita vamos a ver bagaje cultural, pero también tiene que ver con esto, que ustedes demuestren que conocen palabras, que conocen vocabulario, que conocen mucho más de lo que normalmente utilizamos, de las palabras que normalmente utilizamos. Y ustedes siéntanse con la libertad de sí poder utilizar las palabras nuevas que ustedes conocen. Si nosotros aprendimos, por ejemplo, la palabra páramo en alguna de estas lecturas que hicimos, ustedes utilícenlas en el ensayo, ¿de acuerdo? Para eso son las palabras para que las utilicemos, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que en esta parte les van a calificar la forma en cómo ustedes van a utilizar las palabras. Olvídense de las palabras de uso cotidiano, por ejemplo, que nosotros escribamos en nuestro ensayo, no, pues no manches, está bien padre, no sé, el matrimonio igualitario. Obviamente jamás vamos a escribir con ese tipo de palabras. Y se los digo porque sí hay personas que lo hacen. Entonces, esas son palabras de uso cotidiano. Entonces, si les van a evaluar el lenguaje, el vocabulario, entonces tienen que demostrar que saben otras palabras. Y por eso es importante los sinónimos, porque entonces si conocemos el sinónimo de una palabra o de varias palabras, utilicen los sinónimos, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, queremos poner bien o bueno, en vez de poner bien o bueno, podemos poner correcto, podemos poner adecuado, otro tipo de palabras, ¿de acuerdo? Ok, entonces nos vamos a pasar a la 18. A la 238, por favor. 238. Ok, entonces, el siguiente criterio que a nosotros nos van a evaluar en este ensayo es demostrar el bagaje cultural. Entonces, aquí se los vuelvo a repetir, ¿qué es lo que nosotros necesitamos demostrarles a quienes van a leer nuestro ensayo? Es que nosotros tenemos conocimiento de los temas o del tema que nosotros seleccionamos, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber una profundidad en el tema, tiene que haber una vinculación, también como dice aquí, del contenido de diferentes áreas de conocimiento. Por eso, si ustedes se dieron cuenta en las lecturas, son diferentes lecturas de diferentes temas, de diferentes áreas de conocimiento, de historia, de psicología, de economía, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se supone que para el grado académico que van a aspirar, entonces deben de tener también cierto bagaje cultural. Por eso les digo que si es, más bien, por eso les vuelvo a insistir mucho y les repito mucho que es importante que lean temas diferentes, de áreas de conocimiento diferentes, que lean de economía, que lean de literatura, que lean de política también, de medio ambiente, lean mucho el periódico también. Luego los periódicos tienen muchas notas muy buenas donde hay mucha información que ustedes pueden utilizar. Entonces, deben de leer mucha información, esta vez mucha información para que ustedes puedan ampliar su bagaje cultural, ¿de acuerdo? Y sobre todo les digo, esta es recomendación, lean de temas actuales, lean de lo que ahorita se está hablando, aparte del coronavirus, lean otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, no sé, en Corea del Norte? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Lean de diferentes temas. Si ustedes se han metido a un periódico, sobre todo electrónico, vienen diferentes secciones, viene de arte, viene de cultura, entonces lean un artículo diario o dos artículos diarios para que ustedes vayan conociendo de diferentes temas o se vayan haciendo especialistas también de algún tema en específico, pero más bien yo les recomiendo que empiecen a leer de diferentes áreas de conocimiento, ¿de acuerdo? Economía, política, a veces a lo mejor no nos gusta, pero lo tenemos que hacer porque esa información en algún momento nos va a servir, ¿de acuerdo? Piensen en temas polémicos. Por ejemplo, yo les puse la semana pasada la pena de muerte, entonces busquen, por ejemplo, sobre la pena de muerte en México, cuál es la historia de la pena de muerte en México, está penado, no está penado, es legal, no es legal, por qué no es legal, cuáles son los argumentos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, de este bagaje cultural, que es a lo que nosotros en particular nos van a evaluar el conocimiento del tema, es decir, qué es lo que nosotros sabemos sobre el tema. Por otro lado, que la información, aquí dice, veraz del mundo actual. ¿Eso qué quiere decir? Que es información que es real,
¿de acuerdo? O sea, no me la estoy inventando yo, no se trata de que yo me esté inventando la información y que yo diga, bueno, no me acuerdo qué dijo la ONU, pero creo que eran 5 niños de cada 10, entonces lo voy a inventar, ¿no? Y no, tiene que ser información real, ¿de acuerdo? Información que sí exista, porque entonces estamos convenciendo de un tema que sí existe. Entonces tenemos que usar ese tipo de información, ¿de acuerdo? Este apartado es muy importante, ¿por qué? Porque entonces ustedes lo que van a demostrar es que saben, por ejemplo, de personajes importantes de la historia, que saben de personajes importantes, por ejemplo, de la política o de gente que también está muy inmersa en ciertos temas. Por ejemplo, si, no sé, estamos hablando a lo mejor de la Segunda Guerra Mundial, les pusieron algún tema, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Obviamente hay personajes emblemáticos, hay personajes importantes, entonces si ustedes conocen, por ejemplo, que a lo mejor Hitler dijo alguna frase muy importante y con eso quieren partir también su ensayo, se vale. ¿De acuerdo? Entonces, también utilicen lo que personajes importantes dicen con respecto a algunos temas o relacionado con el tema que ustedes están desarrollando. Lo que no se vale es que ustedes pongan lo que ustedes dicen, ¿no? Bueno, sí, pero primero hacemos referencia a lo real, a lo veraz, a lo que existe en el mundo y ya después es cuando nosotros podemos meterle un poquito de nuestra cuchara, ¿de acuerdo? Ya después vamos a ver. También es muy importante que en esto de la información veraz, que pongan, por ejemplo, datos duros, que pongan, por ejemplo, fechas importantes, acontecimientos importantes. Por ejemplo, si hablamos del movimiento feminista en México, entonces ahí por lo menos debemos de saber qué personajes fundaron, por ejemplo, a lo mejor el movimiento, qué personajes impulsaron el movimiento, en qué año inició el movimiento, si tenemos, por ejemplo, el dato de cuántas mujeres hay en México, esos datos son importantes porque nos ayudan precisamente a convencer al lector. Entonces, si ustedes ven cuando están leyendo algún artículo y que ven ese tipo de datos, por ejemplo, que dice la ONU, que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, que dice el INEGI, por ejemplo, organismos internacionales u organismos nacionales utilicen esa información para sus datos, ¿de acuerdo? A lo mejor, digo, para su ensayo. A lo mejor de repente sí nos acordamos del dato, a lo mejor no, pero lo que digan ese tipo de organismos o ese tipo de organizaciones, ustedes lo pueden utilizar como información para convencer a su lector de lo que ustedes quieren llegar o alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces, utilicen esa información. No es nada más lo que yo piense o nada más lo que yo diga, sino que acuérdense que es información veraz, información que existe en el mundo. También puede ser, por ejemplo, eventos, también puede ser fechas, ya lo dije, hechos importantes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijaron, vamos a tener ahorita un ejemplo donde viene precisamente este tipo de información y ustedes se van a dar cuenta el tipo de información que también se utiliza en el ensayo, ¿de acuerdo? También nos hace referencia a referencias documentales, es decir, referir hechos, referir fechas, principios, procesos, procedimientos, estudios, por ejemplo, no nada más de la ONU, no nada más de la OMS. Si ustedes, por ejemplo, encontraron algún artículo de investigación de la UNAM, de la UAM, de la Ibero, el TEC de Monterrey, donde algunos investigadores demostraron algo y que a ustedes les sirve esa información para poder escribir su ensayo, utilicen esa información. El doctor fulanito de tal hizo un estudio donde comprobó que los niños, si utilizan la tablet a partir de los 5 años, se quedan ciegos, no sé, por decir algo. Entonces, ese tipo de información también ustedes la pueden utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, si leen artículos de investigación, por ejemplo, los que hacen la UNAM, lo que hacen TEC de Monterrey, universidades muy importantes en México o a nivel internacional, también pueden utilizar esa información como referencia en su ensayo, ¿de acuerdo? Porque se supone que son investigadores y se supone que la información que ellos nos están dando son fidedigna y de alguna manera refleja también la realidad, ¿de acuerdo? Y por último, vinculación con otras áreas del conocimiento. Es decir, que ustedes están relacionados no nada más, por ejemplo, con algún tema de economía, no sé si hablamos a lo mejor de la Segunda Guerra Mundial, de que estamos a favor de las guerras, por así de decirlo, que estamos a favor de las guerras, que espero que no estén a favor de las guerras,
Pero, por ejemplo, si hablamos nada más de la parte económica, entonces también podemos vincularlo, obviamente, con la parte social, cuáles fueron las consecuencias sociales, cuáles fueron las consecuencias políticas. Entonces, también es vincular no solamente desde un área de conocimiento, sino que tratar de abarcarlo en diferentes áreas de conocimiento, porque eso les va a dar más puntos a ustedes, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, y por último, argumentación presentada en el comentario. Acuérdense que en el comentario hace referencia al ensayo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente nos van a evaluar 3 puntos en ese apartado, que es el de estructura, claridad e integración. El de estructura, ¿esto qué quiere decir? Que obviamente el ensayo lleva una estructura, no es nada más escribir por escribir. Acuérdense que todos los textos llevan una lógica, llevan una congruencia y obviamente llevan una estructura. Entonces, básicamente la estructura básica es introducción, desarrollo y conclusión. Entonces tiene que estar bien marcado, tiene que estar bien contundente que nosotros escribimos una introducción, escribimos un desarrollo, que el desarrollo es donde escribimos precisamente los argumentos, y finalmente una conclusión donde cerramos y volvemos a reafirmar precisamente todo lo que escribimos y todo lo que estamos de acuerdo. Una claridad también, eso significa que nosotros tengamos la capacidad de poder expresar una idea. Eso a veces de repente es un poco difícil, porque no sé si les ha pasado que a lo mejor leen un WhatsApp o les llega un WhatsApp o algo así, de alguna amiga, mamá, lo que sea, y que les escribe y es como de, lo leen y se quedan así como, a ver, otra vez, lo voy a volver a leer porque no entendí lo que me dijo. Entonces, básicamente lo que nosotros nos van a evaluar es que nosotros podamos transmitir una idea clara, ¿de acuerdo? Porque a veces creemos que sí lo hacemos, pero cuando transmitimos el mensaje, ya sea escrito, ya sea por WhatsApp, ya sea por donde sea, y alguien más lo lee, se queda así como de, ok, a ver, ¿qué me quisiste decir con esto? ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos o no tenemos la capacidad de poder transmitir una idea. Entonces, tenemos que ser muy claros y muy contundentes en la forma en cómo expresamos una idea o queremos transmitirle una idea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso se puede malinterpretar. Seguramente les ha pasado que les llega algún mensaje y que ustedes lo interpretan, perdón, ustedes lo interpretan de alguna manera, pero en realidad la otra persona les quiso decir otra cosa diferente y ya hasta que la persona les explica, ya con palabras, les explica de viva voz que, no, es que yo te quise decir que más bien fueras por las tortillas, no que guardaras las tortillas o por X ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan demostrar que saben transmitir una idea clara, ¿de acuerdo? Y por último, la integración. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente ustedes, la información, es decir, los argumentos, la información que ustedes saben, por ejemplo, de hechos, de acontecimientos, de fechas, etcétera, etcétera, que ustedes la puedan vincular con el tema y con la postura que ustedes van a desarrollar, a favor o en contra. O sea, no es nada más poner datos por poner datos. Pues creo que es importante el que ponga la fecha del Día Internacional de la Mujer, pero a lo mejor nada que ver con el tema, a lo mejor el tema, no sé por qué ahorita estoy pensando nada más en el aborto, bueno, porque es un tema polémico, ¿no? Toda la vida ha sido. Entonces, nada que ver con el tema, o sea, con el tema del aborto, el Día Internacional de la Mujer, no directamente, a lo mejor indirectamente, pero entonces no es nada más poner datos por poner datos, sino que hay que integrar muy bien la información y que tenga una lógica y que tenga una coherencia, ¿no? Es como llevar al lector de la mano, ok, tú vas a estar aquí conmigo, yo así lo pienso siempre, tú vas a estar conmigo, lector, y yo te voy a guiar, yo quien escribo el ensayo, yo te voy a guiar hacia donde yo quiero, yo te voy a tratar de convencer, te voy a tratar de seducir, de que pienses lo mismo que yo, entonces yo te voy a ir diciendo poco a poco cómo es que te voy a convencer de esto, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes son unas guías, por así decirlo, ustedes van a guiar al lector hacia lo que ustedes quieren que él piense, ¿de acuerdo? Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces nos vamos a pasar a la página 239. Ustedes pueden ir también rayando y subrayando su guía, ¿de acuerdo? Porque este sí no viene en electrónico, no la vi en la plataforma. Entonces, tenemos los pasos para elaborar un ensayo, ¿de acuerdo? Tenemos 5 pasos. Ya se me está durmiendo Violeta. Ahorita si quieres pararte y hacer una pausa activa, luego así les digo a mis alumnos, una pausa activa donde te puedes estirar, si quieres. No te creas. Ok,
Entonces tenemos 5 pasos para elaborar un ensayo. Permítanme un poquito. 5 pasos para elaborar un ensayo, ¿de acuerdo? Ya me adelanté ahorita un poquito diciéndoles cuál era la estructura del ensayo, que es básicamente 3, pero aquí nos agregan otros 2, que es la primera, la preparación, que dice reflexiona sobre aquello que se desea escribir. Entonces, yo por eso les decía en el ejercicio que hicieron la semana pasada, antes de escribir, piensen muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, piensen muy bien, ordenen sus ideas, porque a lo mejor sí sabemos del tema, pero no sabemos por dónde empezar, ¿no? Tenemos a lo mejor mucha información o no tenemos tanta información, también pasa lo contrario. Entonces, antes de escribir, siempre hay que pensar muy bien cómo lo vamos a escribir. Entonces, para eso podemos hacer lo que aquí le llaman un bosquejo, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que podemos escribir como una especie de borrador del ensayo. Yo lo que les recomiendo es que a lo mejor no escriban tal cual el borrador del ensayo, sino que hagan una especie como de índice donde puedan organizar la información que ustedes conocen o que ustedes saben del tema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos hablando del movimiento feminista en México, que ahorita está como muy en boga, entonces tengo mucha información, pero no sé, conozco mucho del tema, pero no sé por dónde empezar. Entonces, ¿por dónde yo empezaría? Empezaría, por ejemplo, con los antecedentes, a lo mejor con el origen. Si sé sobre el origen, ok, entonces primero le voy a platicar al autor en un párrafo cuál fue el origen, después a lo mejor algún suceso, algún hecho histórico que desencadenó, que desató el movimiento feminista, y aunado a eso también le voy a platicar sobre unos 2 personajes que también estuvieron relacionados con el hecho de que se impulsara el movimiento, y después voy a terminar con las premisas principales o los argumentos principales del movimiento de por qué se está a favor del movimiento, ¿no? Entonces, hacemos un índice, ya sea en otra hoja, ya sea en lápiz, lo que sea, y hacemos un índice de la información que yo conozco. ¿Eso qué es lo que significa? Que estoy organizando la información antes de escribirla, ¿de acuerdo? Porque a veces leemos textos y decimos así como que, ay, como que este párrafo hubiera sido mejor que lo pusiera al principio y no al final, ¿no? Porque como que suena muy raro. Ustedes piénsenlo como cuando leen, por ejemplo, algún texto de historia. En historia tiene una secuencia lógica, tiene una estructura. Entonces, no nos van a poner primero las consecuencias, por ejemplo, del hecho histórico. Primero nos van a poner el origen, nos van a poner los antecedentes, nos van a poner las causas, después nos van a platicar el desarrollo, es decir, el desarrollo del hecho histórico, y al final vamos a terminar con las consecuencias. Eso tiene un orden lógico. Es como si les platicaran una película primero les platican el final y después les platican el inicio. Entonces es exactamente lo mismo. Obviamente cuando les platican de una película no les van a platicar primero del final. Primero les van a platicar, bueno, trata de esto y pasó esto, y al final la película terminó de esto. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos otro paso que es la introducción, ¿de acuerdo? En ella se presenta de manera global el tema y se fija claramente la postura personal sobre el tema polémico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros en nuestro ensayo vamos a tener un párrafo de introducción, ¿de acuerdo? Aquí me voy a adelantar un poquito. Los párrafos normalmente deben de tener de 5 a 7 líneas máximo de extensión, ¿de acuerdo? Cuando ustedes me entregan un párrafo de una línea, de 2, de 3 o hasta de 4, no. ¿Por qué? Porque están demostrando que no saben del tema. Es muy fácil para un lector que ya sabe más o menos cómo escribir un ensayo, es muy fácil que se dé cuenta cuando quien escribió el ensayo no sabe del tema. Entonces, si ustedes escriben párrafos muy cortos, no es correcto. Acuérdense que a partir de ahora, cuando ustedes hagan este ejercicio, los párrafos deben de tener aproximadamente de 5 a 7 líneas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nuestro párrafo de introducción. Entonces, obviamente, en la introducción tiene que ser el primer párrafo de nuestro ensayo, y acuérdense que ahí tiene que tener bien clara la postura de quien escribe. Entonces, ahí básicamente en el párrafo de introducción, ustedes lo que van a hacer es que van a decirle al lector de qué van a hablar y bajo qué postura ustedes se van a encaminar, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a hablar del movimiento feminista en México, entonces yo voy a decirle al lector, se va a hablar en este ensayo del movimiento feminista en México a partir del año 1958 al año 2020.
y en este ensayo se está a favor o se está en contra de esta postura. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer párrafo tiene que ser muy contundente, porque si no son claros y no son claras en el primer párrafo, el lector se les va a decir, ay, no, qué flojera, ni siquiera me dice de qué va a tratar, ¿no? A lo mejor ni siquiera puso título, importante el título. Y no puso el título, entonces yo no sé ni de qué va a tratar. Entonces acuérdense que cuando se lee un artículo, se lee cualquier tipo de texto, normalmente lleva una introducción y en el primero significa que es la introducción y que es para enganchar al lector, para que no se nos vaya, para que no se vaya a aburrir y él sepa de qué va a tratar el texto, ¿de acuerdo? Por último, no. El siguiente punto es el de desarrollo. Entonces, en el desarrollo es precisamente donde ustedes van a escribir cuáles son los argumentos para que ustedes ahora sí le van a demostrar al lector si están a favor o están en contra de ese tema o de esa pregunta polémica que les van a hacer, ¿de acuerdo? Entonces ahí sería como la carnita, por así decirlo, de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? El desarrollo. Y por último, debemos de tener una conclusión. Entonces, en la conclusión, como dice aquí, es el cierre del escrito, donde se sintetiza el contenido y se reafirma de manera clara, de manera concreta y una breve postura. Es decir, se vuelve a retomar la postura para que no se le olvide al lector que yo estoy a favor de los alimentos procesados, como los hot dogs y las hamburguesas y los tacos. Estoy a favor de todos los alimentos procesados, ¿no? Por poner un tema. Entonces, yo le vuelvo a decir al lector, para que no se le olvide, que entonces yo todo el tiempo estuve a favor de este tipo de alimentos y básicamente hace un resumen, una síntesis de todo lo que se vio, ¿de acuerdo? En un solo párrafo. Entonces, esa es la complejidad de la conclusión. Sí, es la complejidad de la conclusión porque básicamente le voy a volver a decir al lector que entonces yo estuve a favor o en contra, pero solamente en un párrafo, para que no se le olvide. No se te olvide que yo estaba a favor de esto, ¿de acuerdo? Ok, denme un segundo porque se me está acabando la batería. Espérenme. Listo. Problemas técnicos. Ok, entonces, básicamente los pasos que vamos a tener para nuestro ensayo deben de ser 5. El primero, ¿cuál es, Violeta? Es preparación. Preparación. Relaciona lo que se desea escribir. El tema. Ok. Tere, segundo paso. El bosquejo. Se escribe un borrador del ensayo siguiendo unos criterios básicos. Ok. Eduardo. Introducción. En ella se presenta de manera global el tema y se fija claramente la postura personal sobre el tema polémico. Ok. Siguiente paso, Violeta. Díganmelo con sus palabras. El desarrollo. Donde se fija la postura. Sí. Se desarrolla todas las ideas ya. Bien. Ok. Siguiente, Tere. Una conclusión, pues ya darle al final al escrito, que esté bien escrito y que sea contundente para que le llegue al lector bien. Sí, básicamente concluimos nuestro escrito. Volvemos a reafirmar lo que estuvimos hablando, ¿de acuerdo? Básicamente es una reafirmación de la introducción. Ok, si yo estoy a favor, entonces le vuelvo a decir al lector, bueno, en este ensayo se concluye que entonces está a favor de esto y esto y lo otro, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente son los pasos que ustedes tienen que seguir. Piensen en el ensayo que me entregaron la semana pasada. ¿Tiene estas características? Pues la verdad no sabemos. Bueno, un poquito, ¿no? Un poquito de... Que nos dé su calificación mejor. Andamos o estamos en pañales. En la mayoría, fíjense bien, de manera general, en la mayoría, sí, ay, nada más, denme un segundo porque se me volvió a desconectar el cargador. Está. De manera general, sí la mayoría tenía un párrafo de introducción,
pero creo que lo que sí debemos de trabajar es la parte de, sobre todo de los argumentos, de cómo escribir los argumentos, el formato también y la extensión. Acuérdense que les había dicho que la extensión era de mínimo 2 cuartillas y creo que ninguno me escribió las 2 cuartillas. ¿Eso qué significa? Que no sabíamos mucho del tema. Eso sí es muy evidente y es normal, ¿no? Es normal que no sepamos de todos los temas, pero por eso están advertidos y advertidas desde ahorita que necesitan ponerse a leer de temas de actualidad para que puedan precisamente escribir ese tipo de ensayos. ¿De acuerdo? Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok, a ustedes también les marcó que ya se va a acabar, ¿verdad? Sí, 8 minutos y 25, 23. Ok, fíjense bien, ahorita continuamos hasta donde nos quedemos y nos vemos a las 11:30. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver en nuestra página 239, si están todas y todos ahí, tenemos consejos prácticos para elaborar un ensayo argumentativo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí básicamente vamos a ver cómo escribir algunos consejos ya un poquito más prácticos. Ahorita vimos más bien los criterios y vimos también la estructura que debe de tener el ensayo. Entonces, que no se les olvide que su ensayo debe de tener esa estructura. Entonces, a partir de los próximos ejercicios que ustedes me hagan, tienen que tener esta estructura, ¿de acuerdo? Si no tienen ninguna duda con respecto a cómo escribirla. Entonces, vamos a leer algunos de los consejos que tenemos aquí o que nos da la guía para poder escribir nuestro ensayo, ¿de acuerdo? Violeta, ¿me puedes leer por favor el primer consejo? En lo concerniente a su estructura, empiece por plantear una tesis o postura con finalidad de convencer al lector. Debe contener varios argumentos, mínimo 2, que sustenten dicha tesis o puntos de vista. Utilice citas, datos, experiencias personales para apoyar sus argumentos o bien construya su texto a partir de contraargumentos. Ok. Debe tener un cierre, a modo de conclusión para reafirmar su punto de vista. Ok, en palabras más comunes. Pues es que viene siendo como, o sea, como lo mismo, ¿no? De lo de arriba, los pasos, pero como más explicados, más sintetizados, ¿no? Sí, sí, algunos sí se van a estar repitiendo, otros no. Ese sí le vamos a prestar más atención, pero algunos sí. De acuerdo. Entonces, si se fijan, en nuestro ensayo debe de tener varios argumentos, ¿de acuerdo? Varios argumentos, es decir, no nada más basta con uno, sino que debe de tener varios párrafos. Entonces, imagínense, si mínimo nos están pidiendo 2 cuartillas, ¿cuántos argumentos creen que debemos de tener? Aproximadamente un número. Pues, o sea, aquí no te especifica que si esos 2 argumentos son para una cuartilla o para 4 o para, no sé. Entonces, no sé, 3, o sea, si son 2 cuartillas, 3 argumentos. Yo creo, fíjense bien, que sí puede ser unos 3 argumentos y esos 3 argumentos los pueden desarrollar en básicamente unos 6 párrafos. O sea, no necesariamente tienen que nada más en un solo párrafo desarrollar un solo argumento, sino que ese argumento lo podemos dividir a lo mejor en 2 párrafos. Entonces, si lo dividimos uno solo en 2 párrafos, entonces ya podemos tener hasta 6 párrafos de argumentos. Y después la introducción y después la conclusión. Entonces, yo creo que ahí más o menos ya nos da un poquito más de 2 cuartillas, o mínimo las 2 cuartillas. También antes de que se me olvide, es importante que si nos piden mínimo 2 cuartillas, ustedes no hagan el mínimo, hagan más, hagan 3, ¿de acuerdo? Porque si en las 2 cuartillas algo está mal, entonces ahí van para abajo. Entonces es importante que no se basen nada más en lo mínimo, que hagan un poquito más de lo que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Ok, si se fijan, en el chat les puse ahí el link de la próxima reunión que tenemos ahorita a las 11:30. Y ya también la contraseña. Es que hace rato es lo que batallábamos. Digo, ¿dónde está la contraseña? O sea, ya habíamos accedido con el link y todo, pero la contraseña no. Ok, sí, igual ahí se los dejo para que lo copien, ¿de acuerdo? Ok, Eduardo, ¿me puedes leer por favor el consejo número 2? Sí. En lo relacionado con su forma.
Escriba renglones completos y divida el texto en párrafos dejando un renglón entre cada uno. Respete márgenes izquierdos, derechos, superiores e inferiores. Utilice un tamaño de letra mediana. Se penalizará el uso de letra excesivamente grande o extendida en las líneas. La extensión del escrito debe ser de 2 cuartillas, páginas. Se penaliza una menor amplitud. Escriba con letra de molde y clara. En caso de que sea ilegible, se anulará el examen. Utilice sangría en cada párrafo. No copie la pregunta polémica en su texto. No use el vocabulario de la pregunta polémica. Ok, muchas gracias. Este apartado es muy importante. Este sí necesito que casi que me lo pongan en rojo, me le pongan ahí una notita de alerta, porque básicamente es el formato que tenemos que seguir en nuestro ensayo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que noté en sus ensayos? Ya se los voy a decir en particular, pero de manera general, que el texto, por ejemplo, no estaba justificado. ¿Esto qué quiere decir? Que no utilizaban los renglones normales que tiene una hoja. Si ustedes se fijan en una hoja de libreta, una hoja de raya o una hoja de cuadrícula, tiene un margen, que es el margen que normalmente nosotros podemos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que yo noté en los ensayos? Que estaba como centrado, o sea, parecía como un poema. Entonces, los poemas, pues, están escritos en versos y están centrados comúnmente. Entonces, hay que utilizar todas las líneas, ¿de acuerdo? Todas las líneas completas de nuestra hoja, porque luego también, si ustedes se fijan, se ve así como culebreado al final, porque no llegamos a utilizar la línea completa. No sé si les ha pasado, que no sé por qué, pero utilizamos a lo mejor nada más la mitad de la línea y luego no sabemos por qué, pero nos pasamos a la siguiente línea. Entonces, no, eso, digamos, visualmente no es correcto. Entonces, hay que utilizar el renglón completo. Aquí yo les voy a dar un tip. Si ustedes no están acostumbrados o acostumbradas a escribir en hojas blancas, como me lo entregaron hace una semana, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que pongan una hoja de raya en la parte de abajo de su hoja blanca. ¿Para qué? Para que ustedes obviamente tengan una guía y empiecen a escribir de manera correcta, de manera también derecha, porque sí vi algunos que estaban así como hacia abajo, luego otros hacia arriba, y luego al final no me completaban los renglones. Entonces, eso de alguna manera nos da también una guía. Obviamente eso no lo van a poder utilizar en su ensayo, pero si lo van practicando, ya después quitan la hoja y ustedes ya solitos, ya solitas, escriben derecho y escriben bien hasta el final, y ya ustedes mismas ya visualizan los márgenes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa muy importante, la letra no puede ser excesivamente grande. Ya nos queda nada más un minuto. Ok, fíjense bien, nos vamos a quedar con hasta aquí, ¿sí? En el punto 2 y retomamos los siguientes puntos a las 11:30. Les voy a dar 5 minutos más de receso. ¿De acuerdo? Ya les pasé el link, yo creo que ya no tienen problemas con eso. Si tienen problemas con eso, escríbanme por favor en la plataforma, aunque sea un poquito engorroso, pero cualquier cosa, escríbanme por ahí, ¿de acuerdo? Ok, entonces nos quedamos en el punto 2. Descansen, distráiganse un ratito, desayunen rico y al ratito nos vemos, ¿de acuerdo? Bye. Gracias.